Pasemos ahora al tema central de nuestro programa Sin Retórica de hoy aquí a través de Somos Chaco, y es el tema de la educación. Y como les decíamos, amplísimo, y vamos a acotarlo en el de la forma en que se enseña a leer y a escribir aquí en el Chaco, en la República Argentina. Un tema que está muy discutido y en el que inclusive no se ponen de acuerdo las autoridades educativas de turno, el sector de la docencia a través de sus gremios e inclusive especialistas en esta área, en esta materia. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo también se escucha en nuestro país que la calidad educativa es cada vez más paupérrima, tanto en el nivel inicial como en el secundario, un tanto menos en el terciario y universitario, pero sí se hace hincapié en que, por ejemplo, los chicos, las chicas del nivel inicial, aquellos a los que se les enseña a leer y escribir, sencillamente la mayoría de ellos no aprenden, no saben leer ni escribir, inclusive aquellos que ya están en segundo grado y tienen el pase a tercero. Y es más, muchos sostienen que hay quienes finalizan la escuela primaria, el nivel primario, sin saber interpretar textos y que esto se traslada a la escuela secundaria y posteriormente inclusive a la universidad. Nosotros nos hemos interesado por el tema y antes de entrar a emitir o antes de poner la emisión de las declaraciones centrales de hoy, que son las de Ana María Borzone, una doctora en Filosofía y Letras e investigadora principal del CONICET en este tema. La semana pasada entrevistamos aquí en Sin Retórica al ministro de Educación de la provincia, Aldo Lineras, y a la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, ATECH, quien es Rosa Petrovich. Obviamente que las charlas fueron más amplias, más extensas, pero nosotros queremos invitarlos a escuchar qué opinaban sobre el tema que hoy tratamos como eje principal de nuestro programa a ambos. Y antes de ellos dos tenemos también las del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, que efectuó esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos primero esas tres declaraciones y después entremos de lleno con nuestra invitada. Sí, las pruebas a aprender, las pruebas PISA, van a mostrar lo que pasó en la pandemia, y lo que pasó en la pandemia es que perdimos, que aprendimos menos, que enseñamos menos, eso lo van a mostrar y tenemos la obligación de recuperarlo eso, pero va a mostrar eso. Yo recorro las escuelas y hoy te digo, hay chicos de tercer grado que no aprendieron a leer y escribir, que no tuvieron eso que en la educación llamamos alfabetización inicial, ¿no? Que es ese primer proceso en algunos chicos, desde la sala de 3, otros en la casa, pero otros en la sala de 4 seguro, como un proceso sistemático, 4, 5, primer y segundo grado seguro, y en algunos llega hasta tercer grado de la primaria, y yo recorro, hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, y eso es una deuda, y eso lo tenemos que reparar, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de reparar eso, de que todos los chicos aprendan a leer y escribir, y eso que antes se daba en la escuela, sala de 4, sala de 5, hoy no pasó. Y si no hacemos que pase, no va a pasar. No es una cuestión, aprender a leer y escribir no es una cuestión natural, es una cuestión cultural, es una cuestión que tenemos que hacer. ¿Qué sistema de enseñanza se usa en la lectoescritura, ministro? En este momento hay una heterogeneidad, porque hay una disputa que no está resuelta entre lo que han sido métodos tradicionales, métodos emparentados con el neoconductismo. Quiero decir, no me quiero poner técnico, pero ustedes recordarán lo que es la palabra generadora, esto de que se enseñan desde las vocales, luego se sigue con algunas palabras, a propuestas que vienen más desde el lado del constructivismo, la idea de entender que ahí hay un proceso de construcción de la lengua escrita. Estas cosas conviven en la escuela. Yo creo que el método no es una cuestión que viene dada de antemano, sino que es producto de lo contextual, de los medios como los que uno tiene,
y que ahí el docente tiene la posibilidad de seleccionar cuál es la mejor estrategia para abordar esto. Desde hace bastante tiempo se dice que los chicos llegan hasta tercer grado inclusive sin saber leer ni escribir. ¿Esto es cierto o es nada más que un rumor? Y mire, Pedro, no es rumor, claramente, y hay muchos factores, digamos, que inciden claramente en esta cuestión. Acá hay una cuestión de fondo, digamos, que tiene que ver con la necesidad de la revisión absolutamente de la política educativa en todas sus aristas. Venimos en una franca decadencia, claro que sí, en todos los niveles, porque hay una política errática, sin ninguna duda, que tampoco es que se la lleva adelante de parte de quienes tienen poder de decisión al respecto, por una ingenuidad. La llevan adelante de esa manera por intereses políticos partidarios, electoralistas y todo esto que venimos planteando de años a esta parte y que tiene que ver con lo que está sucediendo con la escuela pública, estatal, gratuita, formal, que es la que el Estado debe garantizar absolutamente al conjunto de la ciudadanía. Este tema de la lectoescritura, del método o de los métodos que se utilizan, quedan claramente expuestos en que, de acuerdo con Linera, son varios los métodos que se utilizan para enseñar a leer y escribir y que van variando de acuerdo con cada docente y también de acuerdo con la realidad socioeconómica que se presentan en las diferentes escuelas de la provincia. Algo parecido lo expresa Rosa Petrovich y también anteriormente el ministro de Educación de la Nación. Si bien son divergentes en algunos aspectos, lo que sí o en lo que sí coinciden es que la educación argentina en este tema y en otros también está en crisis, está en deuda, porque esos chicos, esas chicas, sencillamente, si salen de la escuela primaria y no tienen una contención familiar que a través de la contratación de maestras particulares, como se decía, les pueda ayudar a elevar el nivel, quedan a la intemperie social, porque el Estado, que es o que debería ser por lo menos el nivelador de oportunidades, no estaría actuando justamente con esa función, o no lo estaría haciendo de la mejor manera. Lo cierto es que el debate está, la discusión está, la preocupación también, y sobre todo en la proyección de futuro, porque si estas camadas de alumnos, ¿cuántos son? ¿Cuántas generaciones de chicos y chicas salen de la primaria, inclusive de la secundaria, y no saben leer? Son muchos. Y obviamente que el proceso de conocimiento se da a través de una forma de acumulación permanente que posteriormente les sirva como para ir avanzando en otros niveles de educación. Y quien es muy, pero muy crítica con el método que hoy se utiliza en Argentina, o por lo menos en la mayoría de las provincias, es la doctora Ana María Borsoni. Es doctora en Filosofía y Letras de la UBA, es investigadora principal del CONICET y una experta en el tema. Hemos conseguido, y obviamente aquí a la distancia le agradecemos la gentileza de habernos atendido, hemos conseguido charlar con ella y le solicitamos a usted que preste mucha, pero mucha atención a lo que dice esta experta en relación con la forma en que se está enseñando a leer y escribir en la Argentina y fundamentalmente en sus consecuencias. Y como les comentábamos en nuestro anticipo de contenidos, hoy aquí en Sin Retórica tenemos la posibilidad de charlar con la doctora en Filosofía y Letras de la UBA, Ana Borsoni, quien además es investigadora principal del CONICET. Doctora, muchas gracias por atendernos. Gracias. Sí. Bueno, la idea es, doctora, nosotros ya anticipamos el tema,
Sí. de la lectoescritura fundamentalmente que tanto nos preocupa, por lo menos a un sector de la sociedad, de la comunidad, y es por eso que la convocamos, porque es voz autorizada en el tema. Y usted tiene ideas precisas de por qué hoy la lectoescritura o el sistema que se está utilizando no da resultados concretos en los chicos. Sí, hace 30 años que se viene implementando una metodología que ya desde hace 30 años vemos que da pésimos resultados, porque los chicos no aprenden a leer ni a escribir en tiempo y forma. Siempre hemos aprendido a leer y escribir en todo el país con nuestra escuela pública de excelencia en primer grado. Y luego, cuando se implantó a fines de la década del 80 esta metodología, que es la psicogénesis de la escritura, los chicos empezaron a sufrir retrasos en el aprendizaje, desfasajes, y todo eso se fue acrecentando, ese fracaso, hasta que llegamos a un momento como el de hoy, en que los chicos sí terminan secundaria, terminan con un muy bajo nivel de alfabetización. Y muchos abandonan. ¿Y por qué abandonan? Porque ingresan a secundaria sin leer ni escribir. Y no pueden cursar un secundario sin tener las herramientas básicas, fundamentales para todo el aprendizaje, que es poder leer y comprender textos. Esa excelencia de escuela pública que usted menciona, ¿hasta qué? ¿Hasta los 80 más o menos se puede decir hasta los 80 podemos decir que se mantuvo. Bueno, fue realmente una escuela de excelencia, una escuela que realmente era inclusiva. ¿Qué hace la escuela hoy? La escuela hoy lo que hace es ampliar la brecha. Ampliar la brecha porque, mal que bien, a pesar de que también tienen problemas, en ámbitos privados, los chicos aprenden, y en la escuela pública se ha dejado de enseñar. Se ha dejado de enseñar en forma sistemática. Nosotros hace 30 años que venimos denunciando este problema, que venimos mostrando datos, además de cómo los chicos, a través de las metodologías que se utilizan en el mundo, nuestra propuesta de desarrollo integral para la alfabetización temprana no es un invento, se fundamenta en las investigaciones que hemos hecho en los últimos 50 años y en los que se han hecho, las investigaciones que se han hecho en el mundo. Y nuestros chicos aprenden a leer y escribir y a comprender textos desde jardín, y a fin de primer grado todos leen y escriben, todos producen textos y leen en forma autónoma y comprenden textos. ¿Qué significan estos datos? Estos datos significan que no hacemos milagros, no es magia, simplemente es enseñanza, enseñanza intensiva, enseñanza sistemática desde jardín. Trabajamos muchísimo la oralidad, les enseñamos a los chicos a relatar, les enseñamos a los chicos a expresarse oralmente, a comprender cuando les leen un cuento o les leen otro tipo de texto, les enseñamos a producir textos. Entonces, si los chicos aprenden a relatar una experiencia personal muy bien organizada, con el vocabulario adecuado, y la aprenden en la oralidad, y al mismo tiempo están aprendiendo a escribir palabras, ya en agosto, en primer grado, nuestros chicos escriben textos. Ese sistema, escriben textos, sí. ¿Ese sistema es el denominado fónico, el que se utilizaba? Eso es más amplio que el fónico, en realidad. Nosotros utilizamos una variante del método fónico. Les explico por qué. El método fónico parte de la letra y muestra el sonido. Muestra una letra A y dice A, la A, la A, la A de ala. No, nosotros trabajamos primero con los sonidos, a jugar con los sonidos. Entonces elaboramos juegos para que los chicos identifiquen con dibujitos, bueno, digan la palabra. Les doy un ejemplo, prolongando el sonido inicial, anillo, avión, en el marco de un juego, por supuesto. Entonces, primero toman conciencia de que esas palabras
toman conciencia del primer sonido de esas palabras. Y después aparece la letra A. Entonces, como ya han tomado conciencia de ese sonido que está en el inicio de la palabra, aprenden las correspondencias sonido-letra. Y eso es lo que se dejó de enseñar. Pero no solo se dejaron de enseñar las correspondencias, por lo cual a los chicos les es imposible escribir palabras completas y con ortografía adecuada, y les es imposible leer palabras, por eso no comprenden los textos, sino que se dejó de enseñar vocabulario en forma sistemática. Sabemos que hay una gran brecha entre chicos de distintos sectores socioeconómicos con respecto a la amplitud de vocabulario. No hay que enseñar todos los días varias palabras nuevas, ampliar el vocabulario de los chicos y enseñarles el proceso de comprensión, enseñarles a realizar inferencias, enseñarles a relacionar la información, enseñarles a construir una representación mental del significado del texto. Todas estas actividades se dejaron de realizar, porque se espera que el chico aprenda solo, y el chico no aprende solo. Por eso tenemos... Y se reemplazó por otro sistema que es por otro sistema que es esperar, claro, que es esperar a que el chico descubra por sí mismo, en forma mágica, ¿no es cierto?, las relaciones entre los sonidos y las letras, que mágicamente aprenda a realizar inferencias, hasta aprenda vocabulario. ¿Se dan cuenta? Se dejó de enseñar en forma sistemática como nuestra escuela siempre enseñó. Por supuesto que los programas... ¿Se enseña en otras partes del mundo con la psicogénesis? En ningún otro lugar. Ajá. En ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años, ya desde la década del siglo, ya desde el siglo pasado, las investigaciones mostraron que esa metodología generaba retrasos en el aprendizaje, generaba problemas, generaba un patrón de dislexia. Es decir, los chicos nuestros, muchos se los diagnostica como disléxicos y no tienen dislexia. Y basta consultar a los pediatras que cada día reciben más chicos con diagnóstico de dislexia. No, es enseñanza deficitaria y una enseñanza que hace que los chicos utilicen las estrategias que utilizan los disléxicos. ¿Por qué? No porque sean disléxicos, sino por la metodología de enseñanza. Entonces, ahora, doctora, ¿este sistema es obligatorio en todas las escuelas del país? Es obligatorio en las escuelas públicas, no en las escuelas privadas, porque las escuelas privadas tienen autonomía, excepto en la provincia de Mendoza, que ha adoptado nuestra propuesta. Nosotros somos un equipo de especialistas, porque es un programa de desarrollo integral, porque atiende al desarrollo cognitivo, al desarrollo de la atención, al desarrollo de las habilidades socioemocionales, trabaja muchísimo el lenguaje oral, trabaja muchísimo el proceso de comprensión y producción oral para que después los chicos puedan comprender y producir textos escritos. Es decir, es un trabajo muy sistemático que, les vuelvo a repetir, comenzamos a realizar en jardín, hay toda una continuidad entre jardín y primer grado, es decir, hay una articulación de los niveles, y hemos hecho experiencias inclusive en el Chaco. Ajá. Hicimos hace unos años una experiencia en una escuela rural, Toba, elaboramos materiales en lengua com, y los chicos Toba aprendieron en primer grado a leer y escribir en com y en español. Es decir, ¿qué nos muestran los datos? Los datos nos muestran que todos los chicos pueden aprender a leer y escribir en español, en primer grado, quiero decir, en español y en otra lengua también. Originaria. Ahora, una pregunta tal vez muy, muy básica, ¿no? Pero en la enseñanza universitaria existe lo que se denomina libertad de cátedra, ¿no? Sí. Para que cada profesor pueda llevar adelante su programa. ¿En la secundaria y en los otros niveles no? En secundaria sí, pero ¿qué es lo que sucede? A los docentes es todo un engranaje.
un engranaje que va a ser difícil desarmar. ¿Por qué? Porque a los docentes se los forma en una única línea. Se les dice que los niños en algún momento van a aprender. No se les enseña a enseñar. No se les enseña a enseñar. Entonces, los docentes no tienen instrumentos. Por eso yo digo que a los docentes se los estafa, porque no se les enseña a enseñar para que los chicos aprendan, y a los chicos también se los estafa, porque van a una escuela que no enseña. Claro. Y llegan al secundario sin leer ni escribir. Hay todo un movimiento de profesores de secundaria, que es la Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Están desesperados los profesores de secundaria, porque ¿qué hacen? Recibiendo chicos que no pueden comprender textos. Tienen que enseñar, tenemos que instrumentar metodologías para enseñar a leer y escribir en secundaria. Y van a tener que todos los profesores de secundaria, de historia, de ciencias, de todas las disciplinas, enseñar a leer y escribir en secundaria. Porque si no, los chicos van a terminar secundaria sin leer ni escribir. Ahora, y con doctora, pocos conocimientos. ¿Cuáles fueron los fundamentos o cuáles son los fundamentos de este nuevo sistema de psicogénesis para aplicarlo? No tiene fundamentos científicos. No tiene, la evidencia empírica está totalmente en contra de esa propuesta y se ha instalado a través de un discurso ideológico. Claro, después de la dictadura llega la democracia y entonces cualquier cosa, enseñar ya era prácticamente autoritario. Al niño no se le podía enseñar ortografía porque es toda una línea de descubrimiento, se llama aprendizaje por descubrimiento, se espera que el niño descubra, ¿no es cierto? En lugar de enseñar, el niño va a descubrir. El niño no puede descubrir la pólvora. La humanidad avanza porque de generación a generación se van transmitiendo los conocimientos que las nuevas generaciones desarrollan. Entonces, no se trata de que se vuelva a descubrir la rueda y el fuego, ¿no es cierto? Se trata de que a los chicos se les enseñe y los chicos aprendan, como siempre aprendieron en la escuela privada, en la escuela pública. En la escuela pública. Un tema ahí, el rol del Estado, ¿no? Porque el rol del Estado es nivelador, o debería serlo por lo menos, y en aquellos sectores más humildes que después no podrán seguir la universidad, pierden esa potestad, o el Estado pierde esa potestad de nivelarlos y quedarán con esos conocimientos que, de acuerdo con lo que usted dice, son es un problema, exactos, ¿no? es un problema social lo que estamos viviendo. El problema educativo ha generado un problema social que todos conocemos. Esos chicos, al terminar secundaria o al abandonar secundaria, es lo mismo, con muy bajo nivel de alfabetización, no pueden incorporarse al mundo del trabajo. Quedan marginados de la sociedad. Es decir, la escuela pública, que antes cerraba la brecha, que antes abría las posibilidades y las oportunidades a todos, ahora está ampliando la brecha. Está ampliando la brecha porque esos chicos, si no dominan el instrumento básico, que es la lectura y la escritura, no tienen futuro. No tienen futuro. Para una sociedad del conocimiento son personas prescindibles y eso es muy grave, muy grave. Porque ¿qué futuro tiene un país? ¿Qué futuro tiene un país con un 50% de chicos que apenas pueden leer ni escribir? Ahora, ¿qué van a hacer con esos chicos? Doctora, en los últimos tiempos también se trata de imponer el denominado lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista. ¿Esto de alguna manera acrecienta el problema? ¿Cómo lo asimila? No es que lo acreciente, no es lo que lo acreciente. Primero, desde el punto de vista lingüístico, es un disparate. Desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, de la evolución de las lenguas, es un disparate. No se imponen los cambios lingüísticos, se producen por distintos factores que están muy, muy estudiados. Y segundo, el problema que yo veo es que se pone el foco en determinados temas que no son fundamentales. La igualdad no va a venir a través del lenguaje inclusivo. La igualdad, la inclusión no viene por el lenguaje inclusivo. La inclusión se va a dar
cuando todos aprendan a leer y escribir, cuando todos dispongan de las mismas herramientas, cuando todos puedan enfrentarse con un futuro que va a ser muy duro, porque vamos a tener robots que van a reemplazar a los que no saben leer ni escribir. Entonces, focalizar es una superficialidad. Sí. Se estaría tratando de solucionar problemas sociales con herramientas lingüísticas. Que no se pueden solucionar con esas herramientas. No se pueden solucionar, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, lo que logra la inclusión es precisamente darle las herramientas importantes, que es el conocimiento, que es el acceso al conocimiento a través de la lectura y la escritura. Porque tampoco van a poder hacer uso de las nuevas tecnologías. Claro. Las nuevas tecnologías son más desafiantes. Estudiar a través de textos digitales es mucho más complejo que estudiar a través de un solo texto impreso. Entonces, si no pueden comprender ni aprender de un texto impreso, mucho menos van a poder acceder a las nuevas tecnologías para ampliar su mundo de conocimientos. Doctora, usted dijo que tuvo experiencia en Mendoza. ¿Ahí se logró sí, aplicar? En Mendoza estamos trabajando y quiero compartir algo que realmente me emociona. Sí. En Mendoza estamos trabajando desde el 2016, ha cambiado la enseñanza, ya se ha evaluado, ya se han visto y se ven los resultados, y estamos haciendo una capacitación muy amplia de los docentes, capacitación constante en esta línea, y se abrió la inscripción y a los 2 días se habían inscrito para la nueva capacitación que yo he armado junto con mi equipo. Queremos aprender una capacitación muy, muy extensa para Mendoza. Se inscribieron 2.300 docentes. Ya tenemos 4.600 docentes mendocinos inscritos en el curso que vamos a dar. Sincrónico y asincrónico, en breve va a comenzar este curso. Es decir, estamos haciendo un trabajo muy intenso de capacitar a los docentes, de acompañarlos con formación, con materiales, y los resultados ya están a la vista. ¿Y por qué Mendoza? ¿Usted los interesó? ¿El gobierno se interesó? ¿Cómo fue? Bueno, el gobernador Cornejo, cuando fue electo, dijo que el objetivo de su gestión era que los chicos aprendieran a leer y escribir. Y convocó a especialistas en educación. Bueno, a mí me convocaron como especialista en lectura y escritura, que es otra cosa. Y bueno, y la persona que habló sobre cómo solucionar el problema, porque hacía años que estudiaba ese tema, teníamos ya propuestas elaboradas e implementadas en todas las escuelas rurales de La Rioja, que después se abandonó esa implementación, en escuelas de las comunidades collas. Es decir, habíamos trabajado en muchísimas comunidades rurales, urbano marginadas, y teníamos los datos. Y entonces, bueno, el ministro de Educación, el director general de escuelas, Jaime Correas, y el gobernador decidieron que había mucha evidencia empírica que mostraba que nuestra propuesta daba resultados y que todos los chicos aprendían a leer y escribir en primer grado. Y entonces adoptaron la propuesta, se comprometieron muchísimo los funcionarios de la Dirección General de Escuelas, trabajan muchísimo, inclusive yo trabajo con ellos los fines de semana. ¿No es cierto? Empezamos a capacitar a los docentes, primero en forma presencial, porque bueno, yo podía ir a Mendoza y se formaban equipos para ir capacitando cada vez a un mayor número de docentes, se distribuyeron materiales que que en la provincia tuvo que hacerse cargo de los materiales para los chicos y para los docentes, e invirtió la provincia, invirtió esfuerzo, invirtió recursos humanos, ¿no es cierto? E invirtió lo que tenía que invertir para los materiales. Doctora, abusando de su tiempo, vamos a las 2 últimas preguntas, ¿no? Uno, el factor gremial, ¿se interesa por este tema más académico que de reclamos salariales, por ejemplo?
No lo sé, porque hasta ahora no he recibido ninguna convocatoria de ningún gremio. De cualquier manera, en cierta forma sí, porque estuve la semana pasada, el viernes y el sábado, en Tostado, en la provincia de Santa Fe. Ajá. El senador Raúl Gramajo promovió un encuentro. Fueron muchísimos docentes, más de 350 docentes, y también el gremio estuvo apoyando esa capacitación, ¿no es cierto? Así que en algunas instancias sí, en otras instancias no, se opone a lo que es el cambio. Pero claro, bueno, tenemos que pensar qué es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué país queremos? Claro. La otra pregunta que le quería hacer es, sí, cuando usted formula, muestra los datos sobre todo, aún sí, a riesgo de que se lo acuse de positivismo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos contrarios a la aplicación de este pensamiento que le dicen quienes no desean hacerlo o implementarlo? No tienen ningún argumento. No tienen ningún argumento. Porque si es positivista, que los chicos aprendan a leer y escribir y que tengan la posibilidad de una vida digna y no terminar donde sabemos que van a terminar, no sé. No sé, no lo entiendo. 30 años de fracaso, 30 años de fracaso. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que sufre un chico que fracasa en su autoestima? Los chicos se dan cuenta que no aprenden. Los chicos se dan cuenta que tienen problemas y no tienen ellos problemas. El sistema, la enseñanza les ha generado problemas. Y además, ¿qué futuro se le está dando a esos chicos? Se le está robando su futuro, se le está robando la posibilidad de una vida digna. Esto no es un chiste, no es una discusión teórica, señores. Hay chicos de por medio, hay vidas de por medio. Porque uno de los aspectos que por lo menos nosotros escuchamos es que con este sistema que usted propugna se va a una estigmatización del no saber, una estigmatización de los chicos, y es por eso que no quieren provocarnos más traumas, por lo menos. Bueno, pero ¿saben una cosa? ¿No? Eso es tan estúpido, y perdone que lo diga así, está una respuesta tan estúpida, porque un chico, yo la primera experiencia que hice, la hice con chicos de 5 años de una villa de emergencia. Al principio esos chicos se tiraban al piso, bueno, realmente no tenían precisamente conductas prosociales. A fin de año, esos chicos escribían textos. Esos chicos se habían empoderado, palabra que nos gusta tanto, ¿no? Estaban empoderados. ¿Por qué? Porque fueron a un primer grado, todavía no habían ingresado al primer grado, fueron a visitar a un primer grado y ellos podían escribir en el pizarrón, como los chicos de primer grado todavía no podían. Entonces, eso es inclusión. El aprendizaje, los chicos se dan cuenta que están aprendiendo. Y estigmatizarlos, ¿por qué? Porque les enseñamos. Estigmatizarlos es dejarlos sin enseñanza, sin aprendizaje, sin dominar la lectura y la escritura. La brecha social que está generando la escuela pública hoy creo que es prácticamente insalvable si no reaccionamos a tiempo y ponemos muchos recursos para cambiar la situación actual. Debe ser una prioridad. Tiene que ser una prioridad. Tiene que ser una prioridad para un país que quiere ser país, que quiere tener un futuro. Claro. Doctora, nosotros le agradecemos muchísimo. Tal vez a usted le haya extrañado que desde el Chaco... no, ¿por qué? ¿No? Me parece muy bien. Se tienen que movilizar los medios. No es un chiste, les vuelvo a decir, que los chicos no aprendan a leer ni escribir. Es gravísimo para el futuro del país, pero además son personas las que están en el medio. Estamos destruyendo vidas, porque no le estamos dando posibilidad de futuro. Por eso tenemos que preocuparnos por este tema y hacer todo lo posible para que cambie. Así Doctora, que muchísimas gracias. No, siempre dispuesta a recibirlos. Muchísimas gracias por la atención, por estos datos que ojalá lo escuchen o sean escuchados, y no solamente para tenerlos como un dato, sino para poder llevarlos a la práctica. Una vez más, muchísimas gracias, doctora, muy amable.
Gracias. Obviamente que este tipo de declaraciones para muchos será solamente una campaña en contra de la educación pública en nuestro país y favoreciendo la ampliación de la oferta educativa privada. Es una posible lectura, pero lo cierto, muchos dicen no hay hechos sino interpretaciones, es que la carencia de una habilidad de lectoescritura en los chicos es cada vez más evidente. Y dejamos estas opiniones, dejamos estos testimonios como para tener posteriormente en otras ediciones de Sin Retórica más opiniones sobre este tema con la idea de aportar y encontrar algún tipo de salida. Estamos ya en los tramos finales de nuestra edición de hoy de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Y cuando usted esté viendo este programa, ya habrá pasado la jornada del Censo 2022, que en esta ocasión, en esta edición, tuvo la singularidad de que por primera vez se lo pudo completar en forma digital. Muchísimas personas en toda la República Argentina lo hicieron y después se conocerán seguramente los datos que darán una muestra clara, o por lo menos eso se espera, de la situación económica, social, política y de integración de la sociedad en nuestro país con este censo 2022. Y ya para despedirnos, fuimos al archivo y encontramos material referido a los 2 primeros censos que se realizaron en nuestro país, cuáles fueron sus resultados y fundamentalmente qué temas se indagaron en aquel momento. Con este tema nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. El primer censo de población de la Argentina se realizó el 15, 16 y 17 de septiembre de 1869 bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Se trató de un censo de hecho, en el que se registró a la población en el lugar donde se la encontró con el método de entrevista directa. El de 1869 fue el primer relevamiento universal y simultáneo de nuestro país. Sin embargo, la población de Chaco, Chubut, excepto Colonia Galesa, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no fue censada, sino estimada, dado que esos territorios no se encontraban bajo control del Estado Nacional. La cédula censal se diseñó como una lista de personas con apellido y nombre. Se incluyeron 8 preguntas: edad, sexo, estado civil, nacionalidad, provincia de nacimiento y profesión u oficio. El interés de Sarmiento sobre la educación se reflejó en la pregunta ¿sabe leer y escribir? También se registraron las llamadas condiciones especiales de la población, que incluía a inválidos, huérfanos, cretinos, imbéciles, estúpidos, opas y con bocio o coto, términos que hoy son considerados peyorativos, pero que en ese momento eran de uso habitual. Los resultados arrojaron que la población de la Argentina era de 1.877.490 habitantes, incluidos el Ejército Nacional, que intervino en la Guerra de la Triple Alianza, y los argentinos en el exterior. La provincia más poblada era Buenos Aires, con alrededor de 500.000 habitantes. Casi el 74% de la población aseguró no saber leer, y más del 76% dijo no saber escribir. La declaración de edad presentó problemas por el desconocimiento de la población acerca de la fecha precisa de su nacimiento. Entre los hombres predominaban los agricultores, militares, educadores, mineros, abogados, médicos y curanderos. Y entre las mujeres se destacaban las costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras o amasadoras. El censo de 1869 marcó un hito en la estadística de nuestro país. Sin embargo, tuvo que pasar un cuarto de siglo hasta llegar al segundo censo nacional de población.
El segundo censo de población de la República Argentina se realizó el 10 de mayo de 1895 bajo la presidencia de José Evaristo Uriburu. Había pasado un cuarto de siglo desde el operativo sarmientino de 1869. A la enumeración de población se le sumó un relevamiento agropecuario e industrial, que fue considerado el primer censo económico con cobertura nacional. La cédula censal se diseñó con 16 preguntas, el doble que en el primer censo. Se indagó por primera vez sobre la tenencia de bienes inmuebles. También se preguntó, si no es católico, ¿qué religión tiene? Y se sumó una pregunta sobre años de matrimonio y cantidad de hijos nacidos vivos para proyectar el crecimiento poblacional a partir de la fertilidad, pero solo se consultó a las mujeres casadas o viudas. La Argentina había cambiado aceleradamente desde el censo anterior. El Estado había emprendido la organización nacional y la unificación territorial permitió una mayor cobertura censal. Se contó a 3.954.911 personas, el doble de la población registrada en 1869. La densidad de población pasó de 0,6 a 1,4 personas por kilómetro cuadrado, y la modernización se tradujo en un aumento de la población urbana, que creció del 34,6% al 42,8% del total. Por aquel entonces se había masificado la inmigración europea. 1 de cada 4 habitantes era extranjero, mayoritariamente de origen italiano y español, y se registraron más varones extranjeros que nativos de entre 30 y 59 años. En los 26 años transcurridos desde el primer censo, se triplicó la cantidad de niños escolarizados. La Ley 1420, de educación primaria, obligatoria, gratuita y laica, empezaba a mostrar sus frutos. Sin embargo, faltaba un largo recorrido para la alfabetización generalizada. 7 de cada 10 niños de 6 a 14 años no iban a la escuela. El surgimiento de ocupaciones como telegrafista, telefonista y empleado de ferrocarril reflejó la inversión en infraestructura y comunicaciones y la consolidación de un modelo exportador de granos y carnes. La apertura del país al mundo animó a que los resultados del censo se difundieran en español y en francés, el idioma internacional de la época. El censo de 1895 registró el inicio de la modernización del país, pero sería el tercer censo nacional el que confirmara el pasaje de la Argentina al siglo XX.